Hola queridos amigos, soy Ricardo Zulé. Como siempre. Quiero invitarlos para este próximo sábado para una entrevista que me van a hacer en vivo en el programa La Comunidad de Vinilo. Por supuesto vamos a estar hablando de música y de todo inherente a sin separarnos más, nunca más, sin separarnos más. Gracias a toda la gente que se ha dado cita a esta transmisión. Queremos dar la bienvenida nuevamente al maestro Ricardo Solé, músico, guitarrista, intérprete de la agrupación Box Day y de una larga trayectoria como solista. Mi nombre es Antonio Cajías, del programa La Comunidad del Vinilo. Vamos a comenzar con la entrevista nuevamente dándole la bienvenida a Ricardo. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias y bienvenido a este espacio. Muchas gracias Antonio. Estas cosas pasan, siempre pasan imprevistos. Si me preguntaras si nos pasó alguna vez, hemos tenido cada cosa en el pasado durante todos estos años. Cosas increíbles en cuanto a que uno ni se puede imaginar de que alguien pueda estar interesado en hacer una cosa así. Pero bueno, ánimo que el amor siempre va a prevalecer. Adelante, maestro, muchísimas gracias. Bueno, estábamos hablando justamente de los inicios de Box Day, nos estaba comentando cómo fueron que se conocieron con Willy, con Basualdo, con Juan Carlos Godoy, y ese momento tan importante que fue al intercambiar los gustos musicales, el cambiar de instrumentos. Sabíamos que Willy Quiroga tenía una formación, por ejemplo, de folclorista, ¿no es cierto? Y usted había tenido una interesante formación también del violín. ¿Cómo fue esa integración musical, los instrumentos, el momento de dar paso y decir yo voy a tocar este instrumento? Bueno, creo que el tema fundamental de nuestro, digamos, reconocimiento fue que nos gustaban mucho los Beatles. A los cuatro nos gustaban mucho los Beatles, a los cuatro nos gustaban mucho lo que en ese momento se llamaba la música beat. Y eso fue, creo que, el punto de partida de muchas cosas. Empezamos a hablar de otras músicas, a hablar por ejemplo, había un intérprete que se llamaba Johnny River, y bueno, Elvis Presley, Rolling Stones, Dave Clark Five, The Animals, y eso nos llevó a tratar de hacer una música sin alejarnos mucho de ese estilo, tratar de hacer una música más representativa de lo que éramos nosotros, porque nosotros sentíamos como habitantes de otra zona geográfica, ¿no? de otra idiosincrasia, una idiosincrasia más americana, más latinoamericana, más del idioma castellano. Y bueno, cuando Willy trae la novedad de que tiene un manager, de que tiene alguien que puede hacernos de manager, es el primer contacto que tenemos con Mandioca, con la gente de Mandioca, con Jorge Álvarez. Jorge Álvarez fue nuestro primer productor discográfico. Y ellos vienen a vernos a Quilmes. Nosotros teníamos una actuación en un sitio en Quilmes, en una UAT, y vienen a vernos con Pedro Pujó. El grupo era Pedro Pujó, Jorge Álvarez y Mario Rabey, que eran los integrantes de lo que era la productora que se llamaba Mandioca. Y bueno, a ellos les gustó mucho nuestra actuación, aunque cantábamos en inglés, les pareció muy buena, y me propusieron hacer una primera prueba en el estudio de grabación, en un estudio profesional.
Entonces nos dieron una cantidad de horas de estudio para poder hacer unas grabaciones y lo intentamos, grabamos unos temas. Y a continuación nos dieron discos para que escucháramos. Ellos tenían un grupo que se llamaba Manal, nosotros no lo conocíamos para nada, nunca lo habíamos escuchado. Y lo único que habíamos escuchado en castellano hasta ese momento era La Balsa, que salió a mediados de año, a mediados del 67 más o menos. Y no me acuerdo si fue contemporáneo o al poco tiempo apareció el tema de Pototo de Almendra. Pero ninguna de las dos canciones eran para nosotros, nos reconocíamos en el estilo, no nos parecía el estilo que nosotros queríamos abordar. Y nos mostraron también, ellos nos mostraron a Manal. Eso sí que nos impactó mucho. Nos impactó mucho la manera de cantar de Javier Martínez, cómo cantaba blues en castellano, más que en castellano, en argentino, ¿no? Porque tiene unos giros idiomáticos muy típicos del Río de la Plata. Y la guitarra de Claudio Gabis, el bajo de Alejandro Medina, nos parecieron realmente extraordinarios. Y no pasó mucho tiempo hasta que nos invitaron a participar de un concierto que daban en un pequeño teatro en Buenos Aires, en la zona de Córdoba y San Martín, cerca del Bajo, en el Teatro Pairó. Un teatro muy pequeño de 200 localidades, tendría, una cosa así. Y donde tocaba Almendra, Manal y nosotros. En la misma noche, era trasnoche, y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de verlos en vivo, tanto a Manal como a Almendra, y nos encantó. Y ellos también quedaron encantados con nosotros. Entonces, a partir de ese momento, empieza a haber un episodio que la gente lo reconoce mucho, que es que cuando estamos en el camarín, después de haber actuado, aparece Luis Alberto Spinetta, y nos dice de que a él le había parecido muy buena la actuación, que teníamos una voz muy potente y el grupo tenía mucha fuerza, pero que él consideraba que deberíamos intentar hacer canciones en castellano, y que teníamos todo un lenguaje, todo un idioma para poder hacer poesía, porque en ese momento cantábamos en inglés, además nos llamábamos Match 4 en ese momento. Y bueno, fue ahí donde empezamos a considerarlo seriamente con Willy, que éramos los dos letristas, y empezamos a escribir las primeras canciones en castellano. Y nos fue bárbaro, la verdad que nos fue bárbaro, porque la gente empezó a reconocerse en las letras, y teníamos ahora otro punto de contacto con el público, que era la palabra. Hasta ese momento, bueno, cantábamos en inglés medianamente bien, aparentemente bien, para lo que es una persona que sabe el idioma, pero que no es el idioma materno. Y empezamos a escribir las canciones más emblemáticas que empezaron a trascender al gran público. Creo que habrá pasado, no sé si un año de eso, o tal vez menos, y tuvimos una actuación en el Luna Park. El Luna Park es un estadio, el estadio más grande que había en ese momento en Buenos Aires, donde se hacían encuentros de box, como de básquet, cosas así. Y empezó a haber conciertos de rock. Yo creo que fueron los primeros conciertos de rock en estadio que se hicieron, por lo menos en Argentina. Esto era el año 68 también. Y bueno, ahí fue un festival, actuaban Los Gatos, Banal, Almendra, Engranaje, en Engranaje tocaba Papo. No estoy seguro si estaba Arcoiris, puede que haya estado Arcoiris también. Y nosotros ya con el nombre de Box Day cantando en castellano. Y en un momento dado, cuando empezamos nuestra actuación, no sé si fue en la primera o en la segunda canción,
empezó a aplaudir la gente y se pusieron de pie. Entonces con Willy nos dábamos vuelta mirando para atrás en la cortina a ver si alguien importante había aparecido, tal vez alguien de los gatos o algo así, ¿no? Y no, la gente nos estaba ovacionando a nosotros, nos estaba aplaudiendo a nosotros. Y esa fue, creo que la noche de nuestra consagración como un grupo importante de esa camada de rock que más tarde se llamó rock nacional. Así es, maestro Soblé. Ya iniciando, digamos, la etapa después de grabar el álbum Caliente en el sello Mandioca, ¿cómo fue que contactaron con Álvarez, con Puyó, para que puedan realizar esta grabación? ¿Qué es lo que les llamó más la atención en el momento de poder tener, digamos, esta música que ya estaba pegando muy bien en la Argentina? Bueno, fue el contacto que apareció a través del manager que Willy había contactado. Willy contactó a un manager y este manager conocía a Álvarez y a Pujó, que estaban en una editorial, tenían una editorial de libros cerca del Obelisco, ahí en Corrientes y 9 de Julio, a 2 cuadras, en la calle Talcahuano. Y era una librería muy curiosa porque editaba libros muy fuertes para ese momento. Nosotros estábamos viviendo una época de represión, de militares y de mucha persecución en cuanto a las ideologías políticas y sociales. Sin embargo, esta editorial de Álvarez editaba libros de Che Guevara y editaba pósters de, qué sé yo, de Brigitte Bardot o cosas así que iban muy en contra de lo que estaba proponiendo el gobierno de facto de los militares. Y además estábamos a una cuadra, a 100 metros de lo que eran los tribunales, que era un lugar muy conflictivo. Y no sé qué pasa, ¿no? Pero en ese lugar empezaron a haber movimientos. Yo creo que el movimiento del rock nacional nace en ese lugar, en Mandioca, en esa pequeña librería. Y el epicentro fue los estudios TNT, que eran estudios bastante bien equipados, en realidad muy bien equipados para la época en que estábamos viviendo en ese momento. Y eran estudios muy grandes, muy amplios, varios estudios había. Y bueno, y ahí empezamos a grabar nuestras primeras cosas. Coincidíamos con Almendra y con Manal, que también estaban grabando sus discos, y coincidíamos también con Morris, y coincidíamos con Tanguito, y bueno, prácticamente todo el movimiento de rock nacional, que en ese momento era pequeño, grabábamos en los estudios TNT. Así que había una gran relación con nosotros, de trabajo, física. Inclusive lo usábamos como depósito de los equipos, nuestros equipos amplificadores estaban guardados ahí cuando salíamos a tocar, los fines de semana íbamos a hacer los shows. Las camionetas con los plomos, los asistentes, iban a buscar los equipos a TNT y cuando terminábamos nos volvían a llevar a TNT. Así que también era como nuestro depósito general de todo el movimiento. Los periodistas venían a hacer las notas ahí, prácticamente era como la cueva de Batman, algo así. Muchas gracias, maestro, por contarnos esta interesante historia de los comienzos de Box Day, justamente en la grabación de Caliente, que es el primer álbum del grupo en 1969. Avanzando un poco en la historia, vamos a ver lo que fue la grabación de la Biblia. Ustedes ya se habían presentado en el concierto en Pinap, si no me equivoco. Sí. ¿No es Pinap creo cierto? que en el 69, creo que Pinap fue en el 69, y en el 70 yo empecé a escribir el tema de la Biblia, el tema de la Biblia según Box Day.
O sea, me llevó todo el año 70 a hacerlo. Y fue también coincidió con el noviazgo de Grace y mío, que nos pusimos de novios con el compromiso de casarnos. Así que fue muy importante para mí ese año 70. Inclusive me había salvado de la conscripción, o sea, de la milicia. Nosotros en esa época teníamos, por sorteo, teníamos que hacer la milicia, y yo saqué el número bajo. Entonces, hasta eso tuve la suerte de salvarme, de hacer la conscripción, y poder tener la oportunidad de a los 20 años ponerme a hacer la obra que yo creo que para mi carrera fue la obra más voluminosa y más trascendental en cuanto a lo conceptual, ¿no? Así que me puse a escribirla con Graciela al lado mío. Grace me acompañaba porque era mi novia, éramos una sola persona en ese momento. Bueno, y después también, pero ahí empezó nuestro vínculo indisoluble. Y juntos trabajábamos todo el día con el asunto de la lectura de la Biblia y los resúmenes. Así que me llevó todo ese año, y ya hacia fin de año, tal vez noviembre, empezamos a grabar. Empezamos a ir al estudio y a hacer las primeras tomas, y prácticamente vivíamos en el estudio, digamos, directamente desde casa, que en ese momento yo me había casado con Graciela, pues éramos marido y mujer y estábamos viviendo en El Abasto, en un barrio de Buenos Aires, y nos tomábamos un taxi del departamento al estudio, y del estudio al departamento. Vivimos la luna de miel así, ¿no? Adentro del estudio de grabación. Qué maravillosa historia, maestro Ricardo. Y en el momento de la grabación de la Biblia, ¿cómo fue que, cómo fue que cambiaron, digamos, ese precepto que se tenía de rock, eh, el conocido, digamos, el que llevaba Almendra, Manal, ustedes con una propuesta tan interesante que fue la Biblia, un concepto mucho más amplio, una historia, se podría decir? Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver la influencia de la música clásica, a, digamos, a trabajar con música que superara los 2 o 3 minutos de las canciones convencionales. Y sobre todo, trabajar con un argumento general, que abarcara todas las canciones, tuviesen que ver con un tema en particular, con un concepto, una obra conceptual. Entonces, a mí me da la sensación, yo creo firmemente, que la música clásica fue lo que más me influenció en tomar la determinación de escribir algo con ese corte, ¿no? Con un corte menos popular en cuanto a la estructura, y con un corte literal, conceptual, trabajar sobre una idea general, sobre un concepto. Y ahí ingresando, digamos, a la etapa de grabación propiamente dicho de la Biblia, ¿cómo fue, digamos, ese proceso? Ustedes previamente habían alquilado, digamos, creo que una casa en el campo para poder concentrarse y grabar la pérdida de las cintas de la primera toma. Se podría decir que fue una grabación, fue una zapada, no lo tenían todo preparado, Apocalipsis no los incluyó en el disco, fueron algunas cosas que fueron surgiendo. Sí, hay un poco y un poco. Acá en el chat me están preguntando Pablo Vargas, si Moody Blues fue una influencia nuestra para la Biblia. Sí, no solo Moody Blues, la influencia en ese momento era muy grande de muchos grupos. Pero si yo tuviese que definir una influencia fuerte, yo creo que la más fuerte de todas las influencias que tuvimos
en cuanto a la Biblia en sí mismo. Fue una canción que, que se llama MacArthur Park. MacArthur Park es una canción que canta Richard Harris, un actor, cantante también. Y, y es una canción que dura más o menos 7 minutos. Y en aquel momento, en la década, se ve en el año 67, 68, había un programa en la radio que se llamaba Modarte en la noche. Y yo lo escuchaba por radio, la radiocito AM, y no podía creer lo que estaba escuchando. Realmente era una cosa que me voló de la cabeza, me abrió completamente el concepto de lo que podía ser la música. MacArthur Park. El autor, no me acuerdo en este momento el autor, pero sí me acuerdo que es el mismo autor que escribió Jesus Christ Superstar. Y es un autor inglés. Ahora en el transcurso de la conversación seguro que me voy a acordar el nombre. Y, y yo creo que esa canción fue la que a mí me abrió la posibilidad de considerar una música que fuera pasando por distintos estadios, cambiando de ritmo, cambiando de melodía, hasta inclusive cambiando de tonalidad. Y eso, yo creo que esa fue la influencia más grande. Por supuesto que Moody Blues también lo fue. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, Antonio, de las canciones, cómo fue que las fuimos haciendo, había un poco y un poco. Algunas de las canciones eran canciones que yo había traído de cuando yo era más chico. Por ejemplo, Libros Sapienciales fue una canción que yo tenía cuando era adolescente, cuando tenía 13, 14 años. La había compuesto en inglés, se llamaba Canción número 5. Y, y en un momento cuando estábamos probando temas, yo le digo, mira, voy a probar esta canción a ver qué les parece. Y la toco y les encantó. Y la otra es la de El Viejo Pedro, que también en una canción que el argumento era de un muchacho que tenía que ir a la conscripción. En realidad estaba escribiendo de mí mismo, ¿no? Y en inglés era. Entonces la presenté también al grupo y les pareció muy buena y terminó siendo Las Profecías. Así que algunas de las canciones las compuse bastante tiempo antes de conocer a Bob Day y bastante tiempo antes de hablar de la Biblia. Pero yo creo que habían nacido esas canciones para finalmente tener ese destino. Y en cuanto a las improvisaciones, claro, nosotros improvisábamos mucho, leíamos, yo llevaba los apuntes al ensayo, leíamos los apuntes, yo les leía lo que había escrito, y a continuación nos poníamos a tocar. Y así fueron saliendo muchas de las ideas sobre cómo podíamos representar musicalmente los distintos episodios. Así que, bueno, fue, fue muy diversa la manera de hacerlo. Tenemos también una pregunta de Pablo que nos hace nuevamente. Si nos podría contar un poquito sobre la confusión que hubo en la impresión de la contratapa de la Biblia respecto al orden de los temas, libros sapienciales y profecías. ¿Qué causó confusión en la gente? ¿Fue responsabilidad de la imprenta? Sí, fue responsabilidad de la imprenta, no de la imprenta, sino fue responsabilidad del que hizo el arte del disco. El que hizo el arte del disco confundió libros sapienciales con profecías y las escribió al revés. Y nosotros se lo corregimos muchísimas veces, durante muchísimos años se lo corregimos, pero no hubo manera de modificarlo. Y siguieron haciéndolo de esa manera. Yo no sé si el día de hoy inclusive no lo siguen haciendo. Hubo mucha desidia en cuanto a la Biblia. No le dieron el valor que tenía desde el punto de vista de hallazgo creativo. Y bueno, y lo de el Apocalipsis también es una cosa muy significativa también, ¿no? Fue como una especie de sabotaje. Visto ahora a través de los años, casi 50 años después, puedo pensar que fue como una especie de sabotaje. Las cintas desaparecieron y una mañana llegamos al estudio para hacer las sesiones eran largas y la gente del estudio estaba con la cara transformada y me decían, no están las cintas, desaparecieron los máster. Nosotros pensamos que era una broma al principio, pero no era ninguna broma, se les habían llevado. Y eran cintas grandes, no es que cualquiera pueda hacer eso. Y
Y no pasó mucho tiempo, yo creo que habrá pasado 3 o 4 días que al final aparecieron, la policía los encontró y, y fue, creo que los de Music Hall, los de la compañía Music Hall, que le avisaron a los dueños del DJ, que eran los que estaban solventando los gastos de la grabación, que les habían venido a ofrecer las cintas de Box Day de la Biblia para comprarlas, para que ellos, los de Music Hall lo compraran. Entonces, como los de Music Hall sabían de que habían desaparecido y que los dueños eran los de DJ, les avisaron. Y fue la policía, detuvo a la persona y se le sacaron la cinta. Así que se recuperaron, pero nunca volvieron al estudio. Directamente agarraron las cintas, la masterizaron y llevaron a la impresión. Entonces la Biblia salió inconclusa. El Apocalipsis no estaba, era nada más que la base, lo que estaba grabado. Y recién después de, yo creo que pasaron alrededor de, fue en el año 86, o sea que fueron 15 años después, 15 años después, pudimos terminar en vivo. Fue la primera grabación de la Biblia completa, tal cual nosotros la habíamos concebido. Fue en vivo en el Teatro Ópera de Buenos Aires en el año 86. Que estaba el Pollo Raffo en uno de los teclados y Valenti en el otro teclado. Que ellos con teclados de esa época ya podían emular las orquestas y así pudimos grabar en vivo la primera versión completa de la Biblia. Más tarde lo pudimos hacer en Warner, con una orquesta, o sea, la idea total, final, fue la de Warner, que la grabamos en estudio, en el año 96. O sea que pasaron 10 años más, 25 años después. Tardamos 25 años en poder grabar a la obra. Yo me río por no llorar, ¿no? Porque la verdad es que fue una especie de calvario. Me costó muchísimo esfuerzo, muchas decepciones, pero sobre todo por la gente que estaba alrededor, que no terminaba de entender lo que queríamos hacer. No estoy seguro si verdaderamente entendieron de qué se trata. Tal vez tenga que pasar más tiempo hasta que se comprenda. ¿Cómo afectó la salida de Juan Carlos Jordi Godoy en plena composición de la Biblia? Sabíamos que ya estaba bastante avanzado el trabajo y de pronto Jordi agarra y desconecta su guitarra del amplificador y se va. Sí, una cosa así fue tal cual tú lo dices, Antonio. Fue muy sorprendente, una sorpresa horrible, porque para nosotros fue muy doloroso, muy traumático, muy perjudicial para la vida de Juan Carlos. Él estaba pasando un momento de crisis, tenía una gran crisis personal. Yo creo que fue debido también al tema de encontrarse en una situación de trascendencia popular muy fuerte, y le fue difícil absorberlo, le fue difícil asumir esa trascendencia. Tal vez no estaba preparado, tal vez ninguno de nosotros estaba preparado para poder asumir con tranquilidad una trascendencia popular de esa categoría. Y a él le pegó mal, se puso muy mal, se puso paranoico, estaba como, pensaba que nosotros queríamos perjudicarlo o hacerle daño. Y entonces se vino contra el proyecto y contra nosotros. Y lo que hizo fue lo peor, o sea, irse y abandonar el barco en el medio de la tormenta. Me acuerdo que lo último que grabó fue la voz de Cristo, la parte final de Cristo. Y bueno, fue muy triste, muy triste. Todos le pedimos un montón de veces que reflexionara, que volviera, que viera una tontería, lo que estaba haciendo, que no nos convenía a nosotros ni le convenía a él que se fuera, pero no hubo manera de cambiarlo.
pasaron muchos años hasta que él pudo más o menos poder disolver esa situación y acercarse y poder hablar. De todas maneras, creo que nunca se pudo restañar la relación con él. Quedó mal. Quedó mal. Vamos avanzando en la historia de Box Day. Hemos repasado lo que fue la grabación de la Biblia muy, muy rápidamente, pero también con datos muy interesantes. Una vez fue presentado la Biblia y fue presentado a la cúpula de la iglesia, ¿cómo fue la aceptación de esta cúpula, de este segmento católico? Agarró las letras, oyó las canciones, tenía la intención de en algún momento de pararlo todo, fueron muy beneplácitos tal vez, entendieron perfectamente cuál fue la idea. Bueno, en ese momento nosotros no teníamos, como todo el pueblo argentino, no teníamos idea de lo que estaba pasando en las cúpulas más altas del poder en Argentina, sobre todo en lo concerniente a los militares y a la iglesia. Y más tarde tuvimos la triste sorpresa de saber de que había como una especie de complicidad. No todos, pero algunos, y algunos de los más poderosos, estaban vinculados entre sí. Desgraciadamente para todos, porque es horrible para nosotros enterarnos de eso. Así que cuando un día fuimos a la compañía a Disjockey, nos dicen también con la cara muy seria de que querían que fuésemos a la curia a llevar las letras. No sabíamos lo que era la curia en ese momento, pero nos enteramos sobre la marcha de que se trataba de como si fuese el gobierno de la Iglesia Argentina, como si fuera la Casa Rosada para la parte gubernamental, civil. Esto era la curia para la iglesia de toda la Argentina. Era donde estaba el cardenal, nuestros atuendos, los rockeros de esa época, pelos largos, con ropa de jean, camperas de cuero, botas, lo típico que se usaba en ese momento y que era como una especie de estandarte de revolucionario, contracultural, a un sitio muy, muy peligroso, verdaderamente muy peligroso. Cuando llegamos a la curia, que está ahí cerca de Santa Fe, cerca de la Plaza San Martín, se cierra atrás nuestro, vamos en un coche, se cierra atrás nuestro el portón, esos portones grandísimos de hierro. Y tuvimos la sensación de que tal vez, no sé si se van a volver a abrir. Y bueno, entramos al palacio, era un palacio de Pampanante. Y nos sentamos en un salón muy cómodo, con sillones, todo muy, muy lujoso. Y aparece un sacerdote que después nos enteramos que era el secretario del cardenal, que se llamaba Gracelli, sí, Gracelli, sí, Gracelli. Y él fue muy amable con nosotros, una persona muy amable, muy hasta cariñosa. Y bueno, yo le alcancé las letras porque finalmente el responsable de las letras era yo había escrito eso. Era el más joven, que menos idea tenía de lo que estaba pasando por mi juventud. Y dijo, bueno, las voy a leer, las voy a considerar y después les voy a dar una opinión. Así que bueno, nosotros nos fuimos preocupados, verdaderamente estábamos preocupados porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y a poco tiempo nos mandan una carta diciendo bueno, que estaban muy contentos con lo que estábamos escribiendo porque respiraba un aire cristiano y que era un mensaje cristiano y que ellos iban a apoyar nuestro proyecto porque creían que era un aporte a la evangelización del pueblo argentino.
Entonces nos pareció fantástico, creímos que la verdad que habíamos tenido mucha suerte con esta resolución, y eh, le pedimos si podíamos incluir dentro del disco esa carta. Y sí, nos dijo que sí, que Graciela nos dijo que sí, que podíamos incluirla. Y así fue como salió la primera edición de la Biblia, o sea, tal cual se conoce actualmente, pero además tenía impreso la carta de Graciela en cada uno de los ejemplares. Qué interesante, ya realmente tenemos una obra, una de las primeras obras, si no la primera obra de rock argentino que fue la Biblia. Anteriormente Almendra intentó hacer un proyecto así, pero nunca lo logró. Box Day fue el primer grupo que realizó, digamos, una obra conceptual y bueno, coincidiendo también con el trastorno musical que ya se venía haciendo a nivel mundial a partir del momento de crear música ya más elaborada, más trabajada, y fue así que fue la Biblia justamente en 1971. Continuando con la historia de Box Day, ya un poquito más afianzados, ya con más experiencia, ingresan a trabajar lo que es el álbum Jeremías Pies de Plomo, 1972, ya como un trío, ya más consolidado, como les digo, mucho más experiencia y obviamente con mucho material para ofrecer a la gente. ¿Cómo fue este proceso de creación de este álbum tan hermoso? Que además les cuento que fue el primer disco que llegó, bueno, el primer disco que llegó a Bolivia fue la Biblia. Tenemos entendido que llegó no en tapa doble, sino llegó en una edición simple. Pero Jeremías Pies de Plomo fue el primer álbum que se vio en Bolivia y se apreció. ¿Cómo fue ese proceso, maestro Solé? Bueno, la composición de Jeremías Pies de Plomo la fuimos haciendo en distintos lugares, pero la concreción total del disco lo hicimos en Villa Gesell. Los personajes fueron saliendo de a poco. Jeremías fue un personaje que inventé, pero que está compuesto de varios subpersonajes, ¿no? Y un poco nació en Estados Unidos con un viaje que hicimos con Willy, un poco nació en la casa de Ortiz de Ocampo, donde fuimos a vivir con Graciela cuando nos casamos, tranquilos. Y por supuesto nació por el profeta Jeremías, ¿no? Jeremías fue uno de los profetas que más me impresionó de toda la Biblia. Y el estigma de la Biblia no lo volví a abandonar nunca más. Después de que escribí la Biblia según Box Day, yo seguí leyéndola, seguí este, metiéndome en todo lo que fueran las escrituras sagradas. Y como consecuencia de eso, la música estuvo siempre a partir de este enamoramiento que tuve y que tengo con los textos sagrados. Bueno, hay otras canciones, hay canciones de amor, qué sé yo, Sin separarnos más. Hay una canción muy emblemática también que es Ritmo con Armónica. También está Samuel Montañés. Pero me parece que Samuel Montañés está en Es una nube no hay duda. Detrás del vidrio está. Detrás del vidrio, sí, sí, sí. Detrás del vidrio es un tema que escribo, me acuerdo perfectamente que lo escribo en el departamento de Silano. Y una ignorancia que yo tenía de poder volver a estar en el campo, de volver a estar, vincularme con la naturaleza. La ciudad me dio todo en cuanto a lo laboral, a lo profesional, pero me quitó la naturaleza. Entonces, siempre el hombre, como yo, no de campo, porque yo no soy un hombre de campo, pero sí un hombre de las afueras. Nosotros vivimos siempre en Quilmes. Ahora Quilmes es una gran ciudad, pero en esos momentos era todavía
una pequeña ciudad y tenía mucho verde. Y yo lo añoraba mucho eso. Fue algo que siempre lo tuve en altísima estima. Y bueno, el ritmo blues con armónica, ¿no? Que fue un blues que yo escribí, empecé a escribir también en Nueva York, que fue muy significativo en mi vida porque fueron momentos muy difíciles, realmente momentos muy difíciles, asociados a lo que hablábamos al principio de la fama, ¿no? La fama es como una especie de enfermedad que puede ser mortal. Es difícil de probar, porque generalmente las personas famosas dejan de tener esa esencia fundamental que es la humanidad. La gente lo idealiza. Es como una especie de lucha entre ese personaje inventado por la fama y lo que uno es como ser humano en la vida real. Entonces eso, si uno no lo sabe manejar bien, termina destruyéndolo. Y creo que Ritmo y Blues con armónica habla mucho de eso, habla mucho de esa lucha difícil entre lo que es la fama, el invento de la fama, y lo que es la vida real y el dolor de una persona común, como todos nosotros, los seres humanos somos, ¿no? Maestro, tal vez podríamos musicalizar alguna de sus canciones preferidas, digamos, de este tan hermoso disco que acá en Bolivia pegó bastante y que sin duda es uno de los álbumes que fue tal vez uno de los más escuchados por esta región. Pues voy a tocar el ritmo con armónica. Claro que sí. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se debajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decir mejor que me engañé. Al suponer que eran muchos los amigos que yo podía creer, eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. Yo se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. El maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo hijos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por
saber que amo a mi mujer. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Oh, cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Bravo, bravo. Bravo, maestro, bravo, maestro. Bravo, maestro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, qué hermoso. Realmente, qué momento tan lindo que nos ha regalado con esta tan hermosa canción que le hemos disfrutado, la hemos coreado desde Bolivia. Muchísimas gracias, maestro. Qué bella canción. Y usted mantiene todavía ese toque de la misma forma tal como la grabó. Muchas gracias. Me alegro que les guste. Es un tema que me da muchas satisfacciones, pese a que eran momentos difíciles. Y tengo muchas anécdotas con respecto a él. Hay una en particular de un soldado que conocí en Bahía Blanca, una localidad con unos 900 kilómetros de Buenos Aires al sur, que en la época del conflicto que tuvimos con Chile, creo que fue en el 78, él estaba haciendo guardia en la frontera con Chile, no sé si era en Bariloche, en Zapala o en un lugar al lado de eso. Y dice que lo único que tenía él era el fusil y un grabador. Y escuchaba Río muy lejos con armónica. Y él me traducía cada una de las frases lo que él sentía, ¿no? De que hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean, ¿no? Y estaba ahí solo con su vida y esperando de que en cualquier momento tuviese que jugarse entero. Así que fue muy lindo. Esa y tantas otras interpretaciones, porque es curioso, la gente tiene interpretaciones de lo que uno escribe distintas a lo que el autor quiso decir. Y no por eso menos valederas, ¿no? Son totalmente valederas. Lo comentábamos a veces con Lito Nevia, que estuve trabajando bastante con él últimamente, de que es muy sorpresivo las interpretaciones del público con respecto a canciones como, por ejemplo, con armónica, ¿no? Que a uno lo sorprende porque ni se hubiera pensado, ni uno hubiera pensado de que podían interpretar una cosa así. Es fantástico. Qué hermoso, qué hermoso. Muchas gracias realmente por esa maravillosa historia que nos está compartiendo acá en vivo en el programa La Comunidad del Vinilo por Zoom. Estamos transmitiendo. También queremos mandar saludos a nuestro amigo, nuestro hermano Lite Graciano, que está también en la transmisión. Bienvenido, sí. Muchísimas gracias por estar acá, Lite. Un abrazo enorme. Sí, un abrazo grande para el Lite y para la gente del reloj. Son amigos, son compañeros de trabajo y siempre que queremos mucho. Así es, también mandar un cariñoso saludo desde Buenos Aires, Eduardo Fresa y Osvaldo Zavala, que me pidieron por favor que se los mande al maestro Soblé. Gracias, muchas gracias. Bien, continuando con la entrevista, realmente hemos tenido un momento muy agradable con tan hermosa canción. Jeremías Pies de Plomo fue tal vez uno de los discos que encumbró a Latinoamérica y a otros países, como les decía, había llegado a nuestro país. Sin embargo, Box Day ya tenía preparado una nueva reedición, se podría decir, una nueva remezcla y una nueva propuesta musical. Estamos hablando de Cuero Caliente, que fue, digamos, el sueño plasmado en realidad de esas viejas canciones del álbum Caliente,
que evidentemente salieron con mucho amor, con mucha pasión, pero Cuero Caliente se reflejan de una forma mucho más trabajada, se podría decir más moderna en ese momento. ¿Cómo fue esa intención nuevamente de grabar, de regrabar este álbum? Bueno, eso fue porque eh, cuando estábamos grabando la Biblia, cuando empezamos a grabar la Biblia, nuestro productor era Mandioca, o sea, Jorge Álvarez. Pero Jorge Álvarez entró en una crisis financiera, su empresa, tanto Mandioca como la mano editora, que era la editorial de los libros, entraron en una crisis financiera que lo llevó a la quiebra. Entonces, eh, tuvo un embargo de toda su producción, tanto de los libros como de los discos. Y Caliente, que fue nuestro primer disco, eh, nuestro primer long play, fue embargado por la justicia y desapareció del mercado. Entonces, nosotros consideramos que era una picardía todos esos temas tan emblemáticos para el repertorio de Boxey, que se hayan perdido por esa situación legal, ¿no? Y bueno, decidimos hacer una segunda grabación del mismo repertorio, pero nada más que poniéndole Cuero Caliente al disco y regrabando las mismas canciones. Lo que pasa es que, claro, una cosa era grabarlo en el año 69, cuando todavía teníamos muy poca experiencia como artistas de estudio, y otra cosa fue la grabación que hicimos ya teniendo experiencia, no solamente en el estudio como músicos de grabación, sino este, como un número de escenarios. Ya teníamos una cantidad grandísima de actuaciones, habíamos hecho muchísimos shows y conciertos. Entonces, lógicamente, los temas estaban tocados de otra manera, estaban interpretados de otra manera. Por eso la diferencia. De todas formas, yo creo que la primera versión, la versión de Caliente, es preciosa, muy buena. Conserva una frescura muy significativa para todos los que nos gusta la música, esa música esencial. Y bueno, y Cuero Caliente tiene justamente lo que da la experiencia, ¿no? Lo que dan los años de experiencia, el escenario y los kilómetros en la carretera. Así es, Cuero Caliente también fue uno de los discos que, bueno, canciones que fueron interpretadas en La Nave Infernal, en Tucumán, en Córdoba, y canciones también de la Biblia. ¿Cómo fue este proceso de grabación de este álbum, La Nave Infernal, que creemos que fue uno de los primeros discos grabados en vivo en la Argentina? No se había Nosotros creemos realizado que, alguna otra cosa similar. nosotros creemos que fue el primero. Nosotros tenemos la idea de que fue el primer disco grabado en vivo en Argentina, por lo menos de rock creo que fue el primero. En ese momento nosotros estábamos trabajando con un sonidista que se llamaba o que se llama Carlos Robles, Roberto, que hacía equipos también. Nosotros usábamos equipos Robertone, equipos argentinos. Y, y Juan Carlos tenía en ese momento, Carlos Robertone tenía un Revox, un grabador de 2 canales. Era un buen grabador, un grabador de cinta abierta, era un buen grabador, pero precario desde el punto de vista tecnológico, era una cosa muy sencilla. Pero eso no fue motivo para que nosotros no lo hiciéramos. Hacer una gira Argentina por muchos
de la Renga, con Tete, el bajista, bueno, con Chizo y con Tanque. Estábamos así hablando sobre la nave infernal, porque a ellos les gusta mucho la nave infernal, son muy fanáticos de la nave infernal. Y yo les conté lo que era la nave infernal, él me preguntaba, ¿qué es la nave infernal? Y yo le contaba que la nave infernal era un Rambler blanco que tenía nuestro manager, le digo, un coche. La nave infernal era un coche, un auto que teníamos, y con ese fue que hacíamos la gira por todos lados. Entonces a eso le llamábamos la nave infernal. Exactamente, es una de las este nombre tan lindo, ¿no? La nave infernal, mucha gente Sí. dice, oh, que es una cosa, qué sé yo, demoníaca, algo así. Pero realmente una cosa muy, muy linda, ¿no? Plasmarlo en un LP en vivo. Claro, porque lo que sucede es que el lenguaje, nuestro lenguaje coloquial, tiene unos giros idiomáticos que se usan los adjetivos calificativos por el contrario. Por ejemplo, cuando uno está muy contento dice, ay, me muero, dice. En lugar de decir, esto me da vida, dice, ay, me muero, ¿no? Este, o, por ejemplo, una cosa que también que te da mucho placer es, ay, me está matando, ¿no? En lugar de me está dando un ánimo bárbaro. Entonces la nave infernal en realidad sería la nave del cielo, la nave de lo más hermoso que hay, la nave que me lleva a lo mejor. Siguiendo ese sistema de clasificar las cosas por el contrario, ¿no? Hay canciones, por ejemplo, en La nave infernal que fueron interpretadas en este ciclo de conciertos, digamos, ¿no? Pero nunca fueron grabadas. Estamos hablando, por ejemplo, de Vueltas y Vueltas alrededor, 9000 veces más, Ah, con vueltas y vueltas Iluminado. alrededor. Con vueltas y vueltas alrededor tengo una experiencia muy curiosa que es de un grupo finlandés, de Finlandia, que lo grabó no hace mucho tiempo. Este, una versión es increíble, es muy parecida, está muy bien, está realmente muy bien. No me acuerdo el nombre en este momento, no me acuerdo el nombre del grupo, pero lo vi en internet, alguien me habló de esa versión, lo busqué en YouTube y lo encontré y está la portada del disco y vueltas y vueltas alrededor del sol. Sí. Muy curioso, ¿no? Un grupo finlandés tocando repertorio de boxeo. También me pasó de haber estado en un sitio, en el taller de un luthier, es el luthier que me hace las guitarras, a mí yo uso guitarras de luthier, Daniel Unco, DOH son las guitarras, y estaba hablando con un muchacho y me dice, mirá, te quiero presentar acá a este muchacho que es ruso. Ah, mucho gusto, digo, yo soy Ricardo Zulé, le digo, ¿vos? Sí, yo te conozco muy bien, yo toco los temas tuyos, me dice el tipo, ¿no? Digo, ¿cómo que tocas los temas míos? Sí, dice, yo trabajo en Siberia y tengo un grupo que toca repertorio de Boxley. Un grupo de Siberia tocando repertorio de Boxley. Entonces es muy curioso. Y también creemos que no fue la única vez que un grupo del exterior graba canciones de Box Day. También pasó con, si no me equivoco, con The Kids, con la canción The Same, que Sí, fue, ¿no es cierto?, presente, si no me equivoco. no, fue Canción para una mujer. Canción para Canción una por una mujer, mujer. exactamente. Canción por una mujer fue grabada por los Heavy Metal Kids, cuando todavía la palabra heavy metal no estaba utilizada en el sentido que después fue utilizado. O sea, cuando no... este grupo Heavy Metal Kids son pre-punk, o sea, estuvieron a un paso, sería como un proto-punk. Estaba por gestarse el movimiento punk en Inglaterra y ellos tenían los primeros, digamos, las primeras características físicas y musicales de lo que al poco tiempo, 1 o 2 años después, pasó a ser el movimiento punk. Entonces el grupo se llamaba Heavy Metal Kids, pero no con el sentido que luego se le dio a la música del heavy metal, ¿no? Porque ellos no tenían nada que ver con eso. Ellos eran un grupo más bien,
dramático, porque el cantante era actor, ¿no? Gary Holton era un actor, era un músico, cantante y actor inglés, que bueno, yo tuve la suerte de verlos actuar, y él actuaba mucho las canciones arriba del escenario, en realidad era un actor, muy de la escuela de lo que era Peter Gabriel. Peter Gabriel con Genesis también tenía ese estilo de interpretación histriónica en cuanto a las canciones, ya trascendía la parte meramente musical para pasar a ser un actor más bien operístico, tenía como una especie de germen operístico. Ya repasando, digamos, la etapa de La Nave Infernal, de Cuero Caliente, vemos que Box Day ya pasa, digamos, a otra empresa discográfica, estamos hablando de CBS, y Sí. graban un nuevo álbum en 1973, Es una nube, no hay duda. Un disco tal vez considerado con un mejor sonido de calidad y con temas maravillosos. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este álbum que personalmente le tengo mucho cariño? Bueno, en ese momento nosotros estuvimos grabando en los estudios de la calle Paraguay, que ya no están más, esos estudios no existen más, porque antiguamente los sellos discográficos tenían sus propios estudios, y CBS tenía sus estudios ahí, en donde tenían las oficinas también, y estaban muy bien organizados, la verdad que estaban muy bien organizados. Después viendo las películas de los Beatles, cuando ellos empezaron a grabar la primera época de los Beatles, principio de la década de 60, mediados de la década de 60, me daba cuenta de que la manera el diseño que tenían del estudio, de cómo era el estudio, de cómo era el control, todo eso se parecía mucho. O sea que se ve que ellos trabajaban bajo normas internacionales de diseño, de estudio de grabación. Y bueno, eso yo creo que también influyó mucho de estar trabajando con gente muy avesada en el tema de las grabaciones, era muy ordenado como lo hacían, grabábamos de mañana, o sea, empezábamos la grabación bien temprano, o sea que estuviéramos bien despiertos, contrariamente a lo que pasaba cuando grabábamos en Mandioca, que empezamos a grabar a las 12 de la noche y terminábamos a las 7, 8 de la mañana. Así que yo creo que tuvo mucho que ver el sistema de grabación, como lo hicimos. Era una manera muy sistemática. Inclusive me acuerdo que parábamos, suponte a las 11, 12 parábamos y nos íbamos a comer. Ahí cerca de ahí hay un restaurante donde nos recomendaba como que fuera y íbamos con los técnicos de sonido a comer a ese lugar y volvíamos a seguir grabando. Así que estaba muy bien organizadito todo. Y creo que eso fue también un motivo del resultado final de la grabación. Y teníamos un productor, Hugo Piombi, nuestro productor artístico, que nos dio carta blanca para que hiciéramos lo que quisiéramos. Y estuvo muy bueno, inclusive cuando tuvimos que hacer la producción de la tapa, como habíamos pasado una temporada muy linda en Villa Gesell haciendo Jeremías Cruz de Plomo, cuando nos pusimos a pensar dónde sacar las fotos, decidimos ir a los bosques de Villa Gesell. Vamos a los bosques, que estaba buenísimo. Y ahí fue donde tomamos las fotos. Yo no sé si llegó a Bolivia el disco original de eso no hay duda, pero también era doble y se abría en el medio y tenía una foto muy linda, un papel muy bueno, de los tres con ponchos, teníamos unos ponchos en el medio de un bosque de pinos, un lugar muy hermoso. El disco, sí, tengo entendido que sí llegó o por lo menos algo se promocionó, pero creemos que es uno de los discos, uno de los discos que marca tal vez el inicio de otra etapa ya con un nuevo sello, con una nueva Sí, música. todos los discos yo creo que todos los Sí, discos de alguna son manera distintos. reflejan
las distintas etapas que fuimos pasando, no solamente como músicos, sino de nuestra vida también, ¿no? Fueron momentos muy, muy importantes en nuestra vida. Y cada uno de nosotros empezó a vivir una vida distinta a lo que habíamos, como habíamos iniciado, en nuestras familias, empezamos a formar una familia más, más consolidada, en fin, hubo muchos cambios como individuos que hicieron que nuestra música lógicamente cambiara también. Vamos avanzando un poquito en la historia de Es una nube, no hay duda. Eh, Vamos pasando con el otro álbum, Box Day para Box Day, 1974. Tal vez es el último disco de esta primera etapa, se podría decir, con Ricardo Soler. Ahí está, sí, ahí lo tienen. Sí, Sí. exactamente, ahí Huáscar de la comunidad del vinilo. Maestro, ¿cómo fue este proceso de grabación de Box Day para Box Day? ¿Cuáles fueron las anécdotas que usted tiene para comentar? Bueno, Box Day para Box Day lo grabamos también en el mismo estudio que grabamos La Nube, Es una nube, no hay duda, en el mismo estudio de SBS. Durante esa grabación, durante ese proyecto yo fui papá, o sea, nació Gabriel, mi primer hijo. Y desde el punto de vista histórico de nuestro país, fue cuando murió Perón. Me acuerdo que estábamos grabando y en un momento dijo, bueno muchachos, por los parlantes del estudio, nos dice el técnico de sonido, nos dice, bueno muchachos, vamos a tener que parar acá porque acaba de morir Perón. Y levantamos la grabación. Las fotos me acuerdo que le hicimos en el Teatro Gran Rex, que creo que fuimos el primer grupo que tocó rock en el Gran Rex. Digamos, el primer grupo argentino que tocó rock en el Gran Rex. Hicimos varias presentaciones en el Gran Rex y me acuerdo también que habíamos tocado, la noche que tocamos en el Gran Rex, esa misma noche nos fuimos para Mar del Plata porque teníamos que tocar en el Hermitage, en el Teatro Hermitage, no en el teatro, en el Hotel Hermitage, en el Salón Versalles del Teatro del Hotel Hermitage. Fueron momentos de mucho trabajo, teníamos mucho trabajo, de actuaciones y teníamos la grabación del disco, entonces estábamos muy comprometidos con otro trabajo y además la familia empezaba a agrandarse, ¿no? Cada uno de nosotros nació Gabriel y también nació Simón, el hijo de Willy, porque creo que tiene una diferencia de 2 o 3 meses. Gabriel nace en enero y Simón nace en marzo, así que estaban muy cerquita uno de otro. Y Rubén creo que tenía su segunda hija, nacía su segunda hija, así que ya la familia era más numerosa, ya habían cambiado mucho las cosas, ¿no? Maestro, ¿por qué decide dejar el grupo en esta etapa? Sabemos que emprende al exterior un nuevo ciclo. ¿Cuál fue la razón principal? Bueno, hubo muchos motivos, hubo muchos motivos. Yo creo que el principal motivo fue la situación en que estábamos viviendo, una situación tremenda desde el punto de vista social, político en Argentina. Yo fui uno de los tantos músicos, tantos artistas que se fueron del país. Tuvimos que emigrar, tuvimos que ir al exilio, dolorosísimo, porque la verdad que no se lo recomienda a nadie, tener que vivir fuera del país, que uno tanto quiere. Y también la inseguridad. La inseguridad empezó a crecer de una manera tremenda, muchos de los que estaban alrededor nuestro morían, desaparecían, y nos dio miedo, tuvimos miedo de que nos pasara algo, de que nos pasara algo en la familia. Y las posibilidades de trabajo empezaron a reducirse de una manera drástica. Hay que tener en cuenta que nosotros representábamos la contracultura, nosotros no representábamos el establishment, al contrario, representábamos la parte revolucionaria.
no porque éramos activistas, montoneros o tupamaros o una cosa así, nosotros éramos músicos 100%, pero lo que nosotros cantábamos, lo que nosotros proponíamos, era una contracultura, un sistema que estaba haciendo estragos en la sociedad, sobre todo la parte intelectual, ¿no? No se aceptaban ninguna cosa que fuera en contra de lo que proponían los militares, los gobiernos militares. Nosotros éramos un producto de la cultura, de la contracultura en este caso. Así que lo mío no fue más que uno de los tantos músicos que logró, que se exilió en el extranjero por cuestiones sociales, políticas, reales, ¿no? Habíamos perdido la capacidad de trabajar, la capacidad de vivir una vida normal. No podíamos vivir una vida normal. Argentina no vivió una vida normal a partir de ese momento. Y al poco tiempo cae el gobierno de Isabel Perón, y bueno, viene el gobierno de facto de Videla. Maestro Soblé, antes de ingresar ya a su etapa solista, su primer disco, podríamos solicitar tal vez alguna canción que podría interpretarnos, ya sea de Cuero Caliente, La Nave Infernal, o tal vez de Box Day para usted, la que usted guste. Voy a cantar un poquitito de los libros apreciables. Ninguno de los que me pediste. Ninguno de los que me pediste. Perfecto. Voy a cantar un poquitito de los libros apreciables. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Ya se ha visto ya, antes subían los salvajes, todo tiene un tiempo bajo el sol, que habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar, hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. ¡Bravo! Gracias, bravo. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Grande, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, qué hermosa canción. Fue una sorpresa realmente. Habíamos pasado la Biblia justamente. Qué bello tema. Ingresamos a lo que digamos fue la primera etapa solista de Ricardo Soblé en 1977, con un álbum que la verdad nos trajo bellas canciones, Vuelta a Casa. Justamente fue de las experiencias que usted estuvo en Inglaterra. ¿Cómo fue este trabajo? Sabíamos que este trabajo iba a ser realizado incluso con Papo, ¿no es cierto?, allá en Inglaterra, pero finalmente fue realizado acá en Argentina, obviamente con el estilo que usted quería poner. Sí. Voy a decirte esto, y espero que lo tomen a bien, ¿no? Hace 2 horas que estamos con esta entrevista. Yo quisiera dar por terminado ya,
En todo caso, volvemos otra vez a hacer otra parte porque es largo, ¿viste? Todavía faltan muchas cosas. Te voy a contar lo de vuelta a casa para terminar la entrevista. Y esto fue así. La llegada a Londres, en las primeras 24 horas de llegar a Londres, me lo encuentro a Papo en la calle. O sea, yo no sabía que él estaba ahí, ni él sabía que yo había llegado a Londres. No teníamos ningún tipo de conexión, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Salgo a la calle, apenas llego al hotel con Graciela, con Gabriel, que en ese momento tenía 1 año y medio. Yo bajo a hacer unas compras y escucho una voz que retumbaba toda la calle, y hablaba en argentino encima. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y me lo veo venir a Papo caminando por la calle, hacia mí, diciéndome, ¿qué estás haciendo acá? Y yo le preguntaba a él qué estaba haciendo ahí. Y bueno, después de la alegría de encontrarnos y de vernos, y la sorpresa enorme de este encuentro, empezamos a vernos a menudo. Él vivía cerca de donde estábamos, nosotros estábamos en un barrio londinense que se llama Earl's Court, y él estaba también ahí muy cerquita, unas 10 cuadras. Y bueno, él hacía tiempo que estaba en Londres, ya hacía como 1 año, había estado un tiempo en Holanda, en Ámsterdam, había ido a comprar un coche, uno de estos Volkswagen tipo para abajo, y había vuelto a Londres con ese Volkswagen. Y con ese Volkswagen fue que empezamos a girar por todo Londres. Empezamos a ver un montón, fuimos a conciertos, fuimos a ver grupos juntos. Me acuerdo que fuimos a ver a Black Sabbath. Fuimos a Black Sabbath en vivo en Hammersmith. Era Graciela, Gabrielito con 1 año y medio, Papu y yo. Y también fuimos a ver Led Zeppelin. A Led Zeppelin lo vimos 2 veces, ahí en el barrio. Y un día viene Papu a la casa con los ojos desorbitados y dice, están acá en el barrio. Y digo, ¿quién está en el barrio? Están los Led Zeppelin, están desembarcando los equipos en el estadio. Claro, nosotros vivíamos a unas pocas cuadras del estadio de Earl's Court Stadium, un estadio enorme, no sé, como 10.000, 15.000 personas, un estadio cerrado. Y estaban los camiones esos doble, el tráiler atrás. Y pues aquí estaban los Led Zeppelin ahí, inmediatamente fuimos a comprar entradas, pero se habían agotado todas las entradas, hacía como 5 años que no tocaba. Y fuimos a la puerta, el día del concierto, fuimos a la puerta y de reventa, los que están en la puerta con entradas, revendiendo, compramos las entradas para los 3, para Graciela, para Papu y para mí. Y entramos. Y Gabriel también, mi hijo también fue chiquitito. Y bueno, él en ese momento tenía contactos con 2 músicos negros ingleses, baterista y bajista, y con un estudio de ensayo que estaba en Fulham Road, a la vuelta donde vivíamos nosotros. El estudio no era gran cosa, pero estaba bueno, tenían equipos, nos atendían muy bien. Y bueno, y ahí empezamos a hacer nuestros primeros ensayos sobre la posible grabación del disco, de este disco Vuelta a Casa en Londres. Pero bueno, por motivos también políticos, en ese momento hubo una hecatombe económica en Argentina, que se llamó el Rodrigazo, una inflación tremenda, y bueno, el productor en ese momento era CBS, y ellos tuvieron una caída muy grande porque la depreciación del peso argentino hizo imposible de que ellos pudieran financiar la grabación, entonces no lo pudimos hacer. Y bueno, yo más tarde, 1 año después, volví a Buenos Aires y lo grabé en Buenos Aires, pero con músicos argentinos, con Alejandro Penza y Rodolfo Penza, con 2 primos que me acompañaron en ese disco, del cual tengo unos recuerdos fantásticos, ¿verdad? Que el disco es hermoso, hermoso.
Bueno, chicos, yo me quiero despedir, les pido disculpas, pero ya pasaron 2 horas de estar hablando. Más Maestro, bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nosotros más bien queremos agradecerle, le hemos quitado un poco de su tiempo y muchas gracias, No, maestro. al contrario. Muchas No me gracias. Maestro. quitaron nada. ¿No? Yo con mucho gusto lo comparto con ustedes. Es un contacto muy sabroso para mí de poder contactarme con la gente de Bolivia. Me habían hablado de que conocían el repertorio de Vox Day. Y bueno, y esta es la primera vez que puedo hablar con ustedes. Ojalá en algún momento, cuando pase toda esta cosa tremenda de la pandemia, pueda ir a Bolivia y tocar con mi banda a un sitio donde pueda ofrecer un concierto. Así que muchísimas gracias a todos. Les mando un No, abrazo muy grande. gracias. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, grande. abrazo Grande, muy grande. Bravo, bravo, gracias. Chao, Gracias. chicos. Gracias. Hasta siempre. Mantenemos Desde el contacto. Bolivia, Siempre. saludos. Gracias. Saludos, Mucha suerte. abrazos. Hasta una próxima oportunidad, maestro. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme a nombre de todo el programa La Comunidad del Vinilo. Pero, perdón, Fernando Fernández de La Patota del Blues quiere hacer una pequeña aclaración antes de despedirlo, maestro Ricardo. Adelante, Fernando. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Bien, Fernando. ¿Cómo andás, Ricardo? Ricardo, Muy bien. la noticia me la había pasado Lite recién y yo, viste, justo me pasó y estaba conversando con Antonio y la verdad que es una alegría que era una mala noticia. Así que fue una mala noticia. Todavía lo tenemos con nosotros al Gadi, así que quédate tranquilo, por favor. ¿Cómo? ¿Pero entonces fue una falsa noticia? Sí, Lite me lo pasó justo cuando estaban empezando en la radio el tema. Es una falsa noticia. Ah, que- pero qué cosa increíble. Así que bueno, la verdad, desde acá le pido disculpas a todos los oyentes, que la verdad que una noticia que tiraron así, justo Lite me llama por teléfono y me dice, falleció Gadi. Y bueno, yo justo estaba en el aire y bueno, así que bueno, lo Bueno. tenemos todavía con nosotros al Gadi Papillón. Bueno, Ay, ya. bueno. Más bien. Te mando un abrazo Empezamos- grande, Ricardo. Empezamos mal, pero terminamos bien. Sí, sí. Es la palabra. Muchas gracias. Lo alargamos más que nada. Gracias y disculpas por los incidentes.